mesas. Gracias. Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes a usted y al resto de asambleístas que esta tarde hacemos parte de esta sesión del Pleno de la Asamblea Nacional. Quiero empezar reconociendo la sensibilidad que usted ha tenido para tratar este tema con urgencia. Creo que es un tema importante y la oportunidad de abordar el mismo hace una gran diferencia entre tratarlo hoy, que es el tema de coyuntura y es el tema fundamental que la Asamblea debe preocuparse, y tratarlo o diferirlo en otras ocasiones. Así que me parece que eso es un hecho importante que hay que relevar y por lo tanto me alegro que así haya sido su decisión. Definitivamente una palabra que se ha repetido aquí de parte de varios asambleístas y que yo la voy a asumir también es la palabra indignación. Creo que este momento es el sentimiento que mayor encaja en esta situación tan incómoda en la que todos nos hemos enterado de las irregularidades por las cuales está plagado el plan de vacunación que con bombos y platillos fue anunciado en días pasados por el ministro de Salud Pública. Definitivamente es una pena y nos sentimos todos tan incómodos en conocer que con apenas 8,000 vacunas que han llegado al país, una primera muestra, una muestra reducidísima versus las expectativas que se tenía, se ha generado tal cantidad de situaciones que además han sido conocidas a través de los medios de comunicación porque la información oficial es totalmente reducida y es totalmente imprecisa. Es importantísimo comentar que si esto pasa ahora con las 8,000 vacunas, no quiero pensar qué conflictos y qué problemas graves se pueden dar cuando tengamos que iniciar el plan de vacunación masivo que obviamente está previsto y del cual todavía no sabemos ni un cronograma, ni unas fechas de inicio, ni unas fechas de fin. Este penoso caso de las irregularidades en el proceso de vacunación no es sino uno más de los tantos que se ha cuestionado en la gestión del actual ministro de Salud. Definitivamente el sigilo y secretismo en el precio de compra de las vacunas y la poca claridad en la forma de pago es una de las grandes dudas que tienen que ser aclaradas dentro del proceso y de la comparecencia que el ministro tendrá que hacer a la Asamblea Nacional. Una total opacidad en informar sobre los listados de beneficiarios en esta primera etapa, un desconocimiento total de un cronograma que debió haber sido público y en el cual los ciudadanos debimos saber cuáles van a ser las fases y los grupos de beneficiarios en cada una de estas etapas. Y por último, una discrecionalidad vergonzosa en donde los primeros beneficiados han sido personas cercanas al círculo familiar del actual ministro de Salud Pública. Este hecho obviamente cae dentro de un tráfico de influencias que es inhumano, que es excluyente y que evidencia las preferencias que en este momento se han dado en esta primera etapa. Quiero recalcar lo dicho por varias autoridades y por varios representantes de algunos gremios en varias entrevistas en los medios de comunicación referente a que el centro en donde se aplicaron las vacunas es una residencia con características para albergar a adultos mayores, pero no tiene bajo ningún punto de vista la categoría de un centro geriátrico. Por lo tanto, la prioridad que dice el ministro se dio por ser un centro de geriátrico no existe. También debo comentar y confesar que he recibido varias llamadas de varios centros geriátricos como la Clínica Guadalupe de la ciudad de Quito, en la cual me informaron que jamás fueron incluidos en la lista de beneficiarios para las etapas de vacunación. De hecho, la respuesta que recibieron fue que al ser una institución que tiene un convenio con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ellos estarían al final del proceso de vacunación. Creo que todas estas cosas ameritan una respuesta clara y contundente del señor ministro. Las respuestas sin sustento y las improvisaciones no pueden ser el tema
que rija a las responsabilidades que el ministro debe asumirlas con total conciencia de lo que está en sus manos, la vida de los ecuatorianos. Aquí no estamos hablando sino de un tema muy mayúsculo como es justamente el mantener en sus manos una inmunización, sobre todo privilegiando a los grupos que están en primera línea y que los anuncios que se hicieron efectivamente daban cuenta de ello. Por lo tanto, es importante que en la resolución que esta tarde la Asamblea tenga, asuma también esta disposición de que la prioridad debe ir primero para quienes están en la primera línea de atención a la pandemia, obviamente médicos, enfermeras, personal de salud, personal de limpieza y todos quienes estén vinculados a los centros y hospitales, sobre todo dedicados específicamente a atender la actividad de esta pandemia y que lo han hecho de manera abnegada desde que la misma se inició. Sin embargo, este escándalo y las irregularidades alrededor del plan de vacunación no es sino uno más de los tantos cuestionamientos que se han hecho desde el inicio de la gestión del ministro Ceballos. Recordemos que tan pronto él asumió esta cartera, se destapó el escándalo de la emisión de más de 3,000 carnets de discapacidad en varias ciudades del país. Situación que, además del escándalo coyuntural que fue revertido, no ha tenido hasta el momento ninguna otras respuestas. Quiero además recordarle al señor presidente y a los asambleístas que la Comisión de Salud, en un trabajo abnegado y constante, realizó un informe que fue enviado a partir del 14 de octubre, que fue la fecha de aprobación de dicho informe por la Comisión de Salud, fue enviado al CAL el 19 de octubre para que sea puesto en conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional. Lastimosamente, este informe no ha sido todavía conocido ni tratado por este Pleno y en ese documento está la recomendación de iniciar un juicio político justamente por esa causal que en ese momento era materia del análisis. Ahora se suman estas otras situaciones y otras causales y todas estas tendrán que ser parte de esta propuesta de resolución que de manera oportuna y en la cual me sumo han planteado los asambleístas Doris Solís y el asambleísta Rodrigo Collahuaso. Quiero finalizar diciendo que es lamentable que en este país definitivamente cada acción y cada gestión de un sector público venga plagada de dudas y de desconfianza. Esto lo único que hace es mermar cada día más la calidad y la reputación que la gestión pública debe tener y la misma que tiene que ser impecable. Yo espero que ahora definitivamente la Asamblea Nacional no dilate más el conocimiento de estos temas, tome las acciones necesarias para dar inicio a este enjuiciamiento político, porque mantener esto en stand-by y dilatar el tratamiento de este tema solamente nos convertiría en cómplices y encubridores de unas irregularidades que merecen una respuesta que los ecuatorianos están esperando. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señoras y señores asambleístas.